Colombia está decidiendo su futuro. Las elecciones están prometiendo grandes cambios en el país, pero lo cierto es que el destino de Colombia ha sido escrito ya hace 500 años. Os voy a poner 3 momentos históricos. En primer lugar, la administración colonial española, donde puso la corona sus instituciones, sus funcionarios, su burocracia, allá por los siglos XVI y XVII. El denso interior andino, las periferias, el Pacífico, la Amazonia, el Catatumbo, prácticamente vacías de Estado. En segundo lugar, el conflicto armado del siglo XX y la vulnerabilidad del posconflicto. ¿Y dónde estaban los 87 municipios más golpeados? Exactamente donde el Estado colonial fue más débil. El piedemonte amazónico, el litoral pacífico, el Catatumbo y el sur de los Andes. Y en tercer lugar, el resultado electoral de la primera vuelta presidencial de 2026. Y aquí está lo gracioso. Los 3 mapas son en esencia exactamente lo mismo, leídos en 3 tiempos distintos, separados por 5 siglos. Donde el Estado colonial fue más débil hace 500 años, hoy hay más azúcar para la nariz, más homicidios y un voto más antisistema. Y esto no va ni de izquierdas ni de derechas, va de 500 años. Colombia llegó a 2026 con la peor distribución de tierra del hemisferio, con 253.000 hectáreas de coca y con una informalidad laboral del 56%, no por un mal gobierno reciente, sino porque sus instituciones tomaron una forma extractiva concreta bajo la colonia. Y las élites que se beneficiaron de ella tuvieron siempre los instrumentos para reproducirlas, generación tras generación. Los economistas tienen un nombre para esto, lo llaman la dependencia de trayectoria. Es decir, las decisiones del pasado encadenan las opciones del presente, incluso cuando el contexto que las originó ya desapareció hace siglos. Por eso vamos a hablar de por qué la geografía condenó a Colombia y hasta el día de hoy sigue influyendo de forma determinante en el devenir del país. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Pero antes, imagínate aprender a invertir de la mano de los mejores analistas financieros y profesionales de habla hispana como Gonzalo Recarte, Juan Ramón Rayo, gestores de Renta 4 o un servidor. Todos nosotros y muchos más formamos parte del profesorado de la especialización universitaria en inversión multimercado y diversificación de Visual Business School y la Universidad de las Hespérides. Se trata de la formación online en inversión más exitosa de la actualidad en España, con un enfoque 100% práctico y más de 300 horas de formación divididas en 12 módulos impartidos durante un año. E importante, título especialista universitario oficial con 30 créditos ECTS. Ya han pasado más de 5.000 alumnos en sus primeras 2 ediciones, con una media de satisfacción de 9,25 sobre 10, y ahora están a punto de lanzar la tercera, que tendrá como novedad un bloque de inversión con inteligencia artificial. Así que si queréis una formación universitaria para desarrollar un plan de inversión sólido, diversificar con estrategia y gestionar riesgos con seguridad, pinchad en el enlace que tenéis en la descripción, el comentario fijado o el QR que estaréis viendo en pantalla y reservad vuestra plaza para el directo de presentación día 21 de junio a las 7:07 de la tarde, hora Madrid. No te lo pienses mucho porque las plazas son limitadas. Y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. En el caso colombiano, la geografía no es una simple decoración, es la causa de casi todo. Hay una teoría en economía del desarrollo formulada por Engelman y Sokolov que explica por qué unas colonias acabaron ricas y otras pobres. Y dicen lo siguiente: lo que determinó el destino de un territorio colonizado no fue quién lo colonizó, fue lo que ese territorio tenía. Es decir, donde la geografía favorecía la extracción intensiva de oro, plata, plantaciones con trabajo forzado, los colonizadores montaron instituciones que concentraban la tierra, el crédito y el poder en una minoría diminuta. Y donde la geografía favorecía la pequeña propiedad y el asentamiento disperso, surgieron sociedades más igualitarias, con más acceso a la tierra y los derechos. Y Colombia cayó en la primera categoría, con todas las de la ley. Su subsuelo tenía oro y su topografía estaba rota, porque aquí está la clave geográfica. Los Andes entran a Colombia y se parten en 3 cordilleras paralelas, 3 murallas de más de 3.000 metros que corren de sur a norte. Y más de la mitad del territorio nacional, la Orinoquía y la Amazonia, quedaban al otro lado, inalcanzable desde Bogotá sin cruzar montañas sin caminos. ¿Qué efecto tuvo eso? Uno demoledor, que Colombia nunca formó un estado central fuerte. Cada valle entre cordilleras desarrolló su propia élite local.
con su propio acceso a la tierra, a los minerales y a las rutas comerciales. Es decir, Colombia no nació como un país, nació como un archipiélago de pequeños reinos económicos, cada uno con su clase dominante y ninguno con el menor interés de ceder poder a una capital lejana. Y esa fragmentación de las élites es la madre de todo lo que vino después. Las guerras civiles del siglo XIX, el clientelismo del siglo XX y la proliferación de grupos armados en las periferias del siglo XXI. Todo nace allí, de un país partido en pedazos por sus propias montañas. Y hay un dato que lo remata. Colombia tiene una de las recaudaciones fiscales más bajas de América Latina, alrededor del 15% del PIB frente al 34% de los países ricos. ¿Por qué? Porque unas élites terratenientes que controlaban cada región tuvieron durante generaciones el poder de evadir los impuestos directos. Es decir, un estado sin dinero porque los que tenían dinero nunca quisieron pagarle, y un estado sin dinero no puede llegar a las periferias, lo que perpetúa el ciclo entero. Vamos, que la geografía colombiana repartió las cartas hace 500 años y fueron unas cartas malísimas para la mayoría, pero hubo una región que recibió una mano distinta y lo que pasó ahí lo cambió todo. Existe una medida que se llama coeficiente de Gini, que va de 0 a 1 y mide la desigualdad. Cuanto más cerca de 1, más concentrada está la riqueza en manos de pocos. ¿Y por qué nos importa esto ahora? Pues aplicado a la propiedad de la tierra, en Colombia el dato es brutal. El Gini de la tierra estaba en 0,86 en 1960 y en 2014 había subido a un 0,89. Uno de los más altos del mundo entero. Pero atentos a esto, subió, aumentó la concentración de la tierra y lo hizo precisamente durante las décadas de mayor inversión pública en reforma agraria. Es decir, mientras el Estado teóricamente intentaba repartir la tierra se concentraba todavía más. ¿Cómo es eso posible? Por un mecanismo escalofriante. Las élites encontraron en el conflicto armado un instrumento para reconcentrar la tierra cada vez que la presión por repartirla apretaba. El desplazamiento forzado de campesinos por la violencia funcionó en la práctica como una reforma agraria, pero al revés. Echas a los campesinos a tiros y su tierra acaba en manos de los terratenientes vinculados al grupo armado de turno. Es decir, en Colombia la violencia no fue solo política, fue un negocio inmobiliario, por decirlo de algún modo. Y lo confirma un dato. La ganadería ocupa hoy 34 millones de hectáreas. 4 veces más que toda la agricultura. La hacienda ganadera extensiva casi no genera empleo ni alimentos, como puro mecanismo de control territorial. Pero ahora viene lo interesante, la excepción, la región que rompió con esa maldición y nos dice el porqué. El café. En las laderas de Antioquia y el viejo Caldas, el café no se podía cultivar en grandes latifundios. Se cultivaba en pequeñas fincas familiares. Y eso casi por accidente geográfico creó algo que no existía en el resto del país. Una clase media rural. Campesinos con acceso a su propia tierra y los ingresos del mercado internacional. Y ahí salió la Federación Nacional de Cafeteros en 1927, una organización que en lugar de dejar que las élites capturaran toda la renta del café, construyeron un sistema de precios de sustentación, crédito y asistencia para los pequeños caficultores. No sabía que esa palabra existía. Fijaos en la paradoja, la institución más redistributiva de Colombia del siglo XX no fue el Estado, fue un gremio privado de cafeteros. Y el resultado a largo plazo, los municipios cafeteros de Antioquia tienen hoy mejor educación, mejores instituciones y más desarrollo que el promedio nacional. Es decir, donde la tierra se repartió, el desarrollo llegó. Donde se concentró, no llegó nunca. El café es la prueba en negativo de toda la tesis del vídeo. La demostración de que el destino de Colombia no estaba escrito en piedra, estaba escrito en la distribución de la tierra. Vamos, que Colombia tuvo en una sola región la prueba de que otro modelo era posible, pero en el resto del país la concentración de la tierra siguió intacta. Y para defenderla hizo falta algo más que leyes, hizo falta sangre. Aquí entra el capítulo más sangriento de la historia colombiana, pero vamos a ver todo de forma más fría, con ojos de economista, no de cronista de sucesos, porque detrás de cada ola de violencia hay una lógica de captura de renta y de tierra. Todo se acelera el 9 de abril de 1948. Asesinan en Bogotá a Jorge Eliezer Gaitán, el líder popular que amenazaba con romper el pacto de las élites. Estalla el Bogotazo y se abre un periodo que los colombianos llaman la violencia. Entre 1948 y 1958, unos 200.000
muertos. Y, de nuevo, una reconcentración masiva de la tierra. Cientos de miles de familias campesinas desplazadas, sus tierras absorbidas por terratenientes de uno y de otro bando. Para parar la sangría, los dos partidos tradicionales, liberales y los conservadores, firman un pacto, el Frente Nacional. Acuerdan repartirse el poder, alternarse la presidencia y dividirse todos los cargos del Estado a partes iguales, gane quien gane las elecciones. Y aquí está la trampa. El Frente Nacional paró la violencia entre los dos partidos, sí, pero cerró el sistema político a cal y canto. Es decir, cualquier fuerza nueva, cualquiera que no fuera liberal o conservador, quedaba fuera del juego por completo. No había puerta de entrada legal al poder. Y ese cierre tuvo dos consecuencias enormes. La primera, el clientelismo. Si el Estado se reparte entre dos redes, pase lo que le pase, la política deja de ser sobre ideas y pasa a ser sobre favores. Tú me das tu voto y yo te doy un contrato, un empleo, un puesto. El clientelismo se volvió la forma normal de funcionar de la política colombiana. La segunda consecuencia, si no puedes entrar al poder por las urnas, alguien va a intentar entrar por las armas. Y en 1964 nacen las FARC y el ELN, como respuesta a un sistema político que no dejaba entrar a nadie nuevo. Y entonces llegó lo que monetizó toda esta violencia: la droga. A partir de los 70, el narcotráfico inyectó dinero a raudales en las redes armadas que el conflicto bipartidista ya había dejado montadas. Las guerrillas cobraban por proteger cultivos, los cárteles compraban políticos y jueces. Y aparecieron los paramilitares. Y aquí va el dato que conecta con todo lo anterior. El paramilitarismo no fue solo un brazo de narco, fue en buena medida un proyecto de las élites ganaderas para expulsar a los campesinos y reconcentrar la tierra. Los grupos paramilitares fueron responsables del 38% de los homicidios del conflicto, más del doble que las guerrillas. Es decir, el instrumento del siglo XX para reconcentrar la tierra ya no era la guerra civil entre élites, era el desplazamiento forzado de mano del paramilitarismo. Mismo objetivo económico, método actualizado. Vamos, que en Colombia la violencia nunca fue solo violencia, fue el mecanismo por el que una y otra vez los de siempre defendían y ampliaron lo que ya tenían. Pero a finales del siglo XX el país intentó reinventarse de arriba abajo, con una nueva constitución y una nueva apertura económica, y ahí aparece la última pieza de la trampa. ...1991. Colombia estrena una constitución nueva, ambiciosa, garantista, llena de derechos sociales, y al mismo tiempo el gobierno de César Gaviria pone en marcha la apertura económica, el giro de timón más brusco de la historia económica del país. ¿En qué consistió? En abrir las fronteras de golpe. Colombia pasó en menos de 3 años de un arancel medio de un 44% a uno por debajo del 12%. Es decir, una industria nacional que llevaba décadas protegida por la competencia extranjera quedó de un día para otro expuesta a competir con todo el mundo, sin tiempo de prepararse. El resultado: una desindustrialización acelerada. La industria manufacturera, que aportaba cerca del 23% del PIB en los años 80, se desplomó por debajo del 14% y nunca se recuperó. Colombia desmontó su industria antes de haber construido una capaz de competir, pero durante un tiempo eso no se notó, porque llegó el superciclo de las materias primas. Entre 2002 y 2012, con China comprando de todo, Colombia creció a más de un 4% anual vendiendo petróleo, carbón y café. La pobreza cayó del 50% a menos del 30%. Parecía un milagro. Y aquí está la trampa, escondida debajo del milagro. Ese crecimiento no vino de producir mejor, vino de vender más materias primas y de meter más gente a trabajar. La productividad, lo que mide cuánto produces con lo que tienes, apenas mejoró. Es decir, Colombia no se hizo más eficiente, solo vendió más barriles y más sacos de café mientras el precio estuvo alto. ¿Y qué pasó cuando el precio del petróleo se desplomó en 2014 de 110 a menos de 40? Que el milagro se esfumó. El crecimiento cayó, el peso perdió la mitad de su valor y Colombia se encontró de frente con su verdadero problema, lo que la OCDE llama la trampa de los ingresos medios. Es decir, la situación de un país que logró salir de la pobreza extrema, pero que no consigue dar el salto a ser un país rico. Se queda atascado en la mitad. Colombia pasó de $2.000 de renta por habitante en los 90 a unos 6.500 en 2015. Un avance que parece real, pero los países ricos de la OCDE tienen un promedio de 40.000. Y el ritmo de crecimiento colombiano cayó de un 4% al 2,5%. A este ritmo, la brecha no se va a cerrar jamás. Vamos, que Colombia hizo lo más difícil, sacar a media población de la miseria, pero choca contra un techo que no logra romper.
Y ese techo no es nuevo, es el mismo de siempre. Una economía extractiva, una élite que captura la renta, un Estado sin recursos y una mayoría sin acceso a la tierra ni al trabajo formal. La trampa de los ingresos medios es solo el nombre moderno de una herencia de 5 siglos. Las elecciones de mayo de 2026 han sido el capítulo más reciente de esta historia. En mayo se presentaron 3 candidatos: Iván Cepeda, heredero de la izquierda; Paloma Valencia, nieta de un expresidente y representante de la tradición terrateniente andina; y Abelardo de Espirilla, el outsider costeño que capitaliza el hartazgo con todo el sistema. Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella. Fijaos en una cosa, sus apellidos y sus bases electorales reproducen las divisiones que la colonia trazó hace 5 siglos: el centro andino, la periferia y la costa clientelar. Lo que vimos en el balance del gobierno de Petro, que ya analizamos en otro vídeo de este canal, es solo el episodio más reciente de esta misma fractura. Las élites siguen donde estaban. El mapa sigue siendo el mismo. La historia de Colombia es la historia de un país que construyó instituciones bajo unas condiciones coloniales concretas y de unas élites que, pase lo que pase, encuentran siempre el instrumento para reproducir su posición. La guerra civil en pleno siglo XIX, el clientelismo en el XX, el paramilitarismo y la reconcentración de la tierra cuando hizo falta, y la captura de la renta extractiva en el siglo XXI. Lo que parece un problema económico reciente, la trampa de los ingresos medios, la desigualdad, la coca, la informalidad, no es reciente en absoluto, porque la geografía colombiana fue a la vez su mayor activo y su restricción más duradera. Le dio oro, biodiversidad y café, pero le dio también las 3 cordilleras que la partieron en pedazos y la condenaron a no tener nunca un estado lo bastante fuerte para repartir lo que esa misma tierra producía. Y romper una trampa de 500 años no lo hace un gobierno en 4. Eso lo deciden los colombianos en las urnas y en las calles durante varios años. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Algún día conseguirá Colombia salir de esta trampa? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.